De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos con Marta González Isidoro, que es licenciada en periodismo, en ciencias políticas y sociología, especializada en relaciones internacionales, seguridad y defensa, con especial atención a la historia y geopolítica de Oriente Medio. Todo esto te pone justamente en la diana de las opiniones que están asentadas en el conocimiento sobre lo que queríamos hablar, que es esta guerra entre Estados Unidos e Israel por una parte e Irán por el otro, a la que parece que se están sumando algunos países árabes que se suponía que tenían que estar del lado de Irán. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento que no tiene precedentes, sobre todo porque hay una coordinación entre Estados Unidos e Israel que no se había dado en tiempos y en épocas anteriores. Hay una conexión o una coincidencia de intereses estratégicos, que no siempre han sido coincidentes, pero que en esta vez convergen en un punto central, y es que tanto Estados Unidos como Israel, que es obvio, entienden que la amenaza nuclear misilística y de expansión del liderazgo de Irán a través de los proxies es un movimiento. Los tres son movimientos que generan inestabilidad en Oriente Medio y a nivel internacional también. Y se ha buscado el momento oportuno, en un momento también de altísima competición entre los estados del Golfo, entre ellos, en un momento en el que algunos parecía que se estaban acercando a Irán en una estrategia de querer neutralizar el miedo que sienten hacia un actor que consideran que es también profundamente inquietante, pero por otro lado que tampoco están lo suficientemente abiertos como para manifestar de forma explícita que sienten un amor incondicional por Israel. Entonces es un momento eh, tenso y apasionante, todo hay que decirlo. Ujú. Bueno, siempre habíamos pensado que del conflicto eh, israelo-árabe se había pasado también a diferenciar a un conflicto interno dentro del mundo musulmán entre chiitas y sunitas, pero es que ahora ya en cuestión de horas ya no entendemos nada porque el último ataque o la última incorporación a la lista de países atacados por Irán ha sido Azerbaiyán, que es un país de mayoría chiita, aunque de orientación política distinta, evidentemente. Eh, Esto está forjando un acercamiento de alguna manera, no solamente a Estados Unidos, también de todos estos países a Israel. De alguna manera, ellos querrían sumarse también a esta iniciativa bélica, ¿no? Bueno, es que lo que estamos viendo es que el régimen iraní está viviendo su peor pesadilla, y es que por primera vez todo el sistema sobre el que se sostiene eh, esa república islámica que tiene vértices y apoyos en distintos puntos estratégicos del país, no solamente políticos, judiciales, legislativos, sino que está imbricado en toda la actividad económica estratégica del país, y con toda esa ideología que hay detrás del martirio, que no olvidemos que la ideología que hay detrás de la República Islámica es un movimiento revolucionario, pero basado en el martirio, se está tambaleando. Y en este momento está a la defensiva, porque no puede permitirse, por una cuestión de orgullo nacional,
perder el poder y, y sobre todo no puede permitirse que esos cimientos que están muy anclados en el sistema y en la sociedad, a pesar de que hay una gran mayoría que quiere cambio, puedan caer. Y por otro lado, está buscando que la presión internacional a través del ataque sistemático contra infraestructuras críticas, lugares diplomáticos, centros diplomáticos y consulares de Estados Unidos y de los países del Golfo, centros civiles de los países del Golfo y países vecinos, Chipre, Azerbaiyán, es decir, extender el conflicto de una manera generalizada, lo que está buscando es que la propia presión de estos países y de la comunidad internacional, que ve con mucho temor cómo la parte económica, con el cierre del estrecho de Hormuz y con todas las derivadas económicas que se extraen de ahí, pues presionen a Estados Unidos y a lo que queda de la ONU para que pare la guerra, con lo cual lo que estaba forzando, todo lo contrario, es un movimiento de aglutinamiento hacia Estados Unidos y hacia Israel, porque están viendo que aunque no les guste la forma en la que Israel y Estados Unidos, porque por lo bajo te están diciendo que en el fondo que ellos te dicen por lo bajo que Israel y Estados Unidos les ha arrastrado a una guerra que no querían, pero de cara a la galería sienten que la única manera de acabar con la amenaza que supone Irán para ellos a nivel personal es dejar que Estados Unidos e Israel terminen lo que han empezado. Entonces, por eso vemos que no se están dando las condiciones de momento para que estos países estén respondiendo de una manera como Irán espera al conflicto, a la agresión. Ujú. Bueno, Irán esperaba otra cosa de los países árabes, pero también esperaba, creo yo, otra cosa de las grandes potencias que están enfrente de Estados Unidos, como Rusia y China, que al parecer, bueno, se puede entender, Rusia está inmersa en una guerra hace 4 años, con 1 millón de soldados muertos, con una crisis económica que no sabemos la magnitud que pueda tener. Y China, el cierre de estos pasos del Golfo Pérsico, el ataque a las refinerías, etcétera, etcétera, pues le perjudica mucho la situación tal como está y tampoco se pronuncia. Es decir, Irán se ha quedado solo, ¿no? Irán se ha quedado completamente solo y muy decepcionado, como dices, porque a pesar de todo el apoyo que ha estado dando durante todos estos años, económico, político, militar, a los proxies están desaparecidos, se ha debilitado de tal manera el eje pro-chií que ya no cuenta con ellos y de hecho Hezbollah, aunque va por libre, está prácticamente, ya no supone una amenaza existencial para Israel. Y por otro lado, los grandes apoyos de las grandes potencias, como bien dices, China y Rusia. Rusia mantiene un perfil diplomático en segundo lugar. La cuestión del apoyo financiero y del apoyo tecnológico lo ha tenido que cortar porque tampoco le llegan flujos económicos a Irán y y aparte de que está inmerso en la guerra no tiene liderazgo en la zona, lo ha perdido tras la caída de Assad en Siria y está inmerso en la guerra de Ucrania y sobre todo en ver cómo evoluciona el conflicto de Oriente Medio para ver cómo va a terminar a su favor o no el conflicto de Ucrania. Y China ha perdido de momento una gasolinera barata en Oriente Medio, un proveedor barato,
porque hay que recordar que cerca del 90% del petróleo que importa y del gas que importa China de Oriente Medio lo hace a través procede de Irán. Y si el Golfo está cerrado, que supone el 20%, entre el 20 y el 22% del tráfico mundial, eso supone un golpe económico importante para China. Pero también hay que entender otra cuestión, y es que gracias a las sanciones internacionales hay exceso de crudo en los mercados. Aunque no lo parezca, hay exceso de crudo. Mm. Y los barcos fantasmas rusos que no tienen dónde colocar ese mercado, ahora lo pueden colocar en las mismas condiciones que Irán a China. Por lo tanto, China no está desprotegida en ese sentido. Luego también hay que entender una cosa. Del 20% de crudo que sale del Golfo Pérsico, cerca de 10 millones de barriles diarios y unos 9 o 8, entre 7 y 8 millones salen de Emiratos Árabes Unidos. Y el mercado en estos últimos meses se ha preparado. Los países que son proveedores del crudo que sale de Arabia Saudí y de Emiratos han previsto sus reservas. Tenemos reservas por más de 3 meses, aparte de que ellos mismos tienen salidas alternativas. Por lo tanto, el principal perjudicado es Qatar, que no te voy a decir que nos dé pena, y Irán. Pero Irán y sobre todo China, como mencionabas, pero China tiene de momento garantizado su suministro a través del crudo que tiene almacenado Rusia y que no tiene mercado para sacarlo. Ujú. Bueno, Así mencionabas que, ahora mismo a Qatar, que es un país que nos tiene intrigados a muchos, porque por una parte es dentro de la clasificación musulmana, es un país sunita, pero que se acerca mucho al mundo chiita. En segundo lugar, ha estado subvencionando y pagando por ejemplo, a muchísimas grandes universidades estadounidenses que han llevado a la calle por primera vez en la historia a los estudiantes norteamericanos para protestar contra acciones israelíes. Antes era algo anecdótico, ahora es prácticamente una marea, ¿no? Eh, y por otra parte, vemos que a pesar de todo eso, también por el hecho de haber pactado con Dios y con el diablo y tener también bases norteamericanas en su territorio, ha sido atacado por el mismo al que estaba protegiendo en las negociaciones para llegar a un acuerdo hasta hace 2 días. Es decir, ¿qué pasa con Qatar? ¿Qué puede pasar con Qatar? ¿Va a mejorar su situación? ¿Va a empeorar su situación? ¿O va a seguir siendo un factor determinante? bueno, Qatar en todos los conflictos es el perejil de la salsa, como quien dice. Es un país muy pequeñito que está situado en una zona geográfica estratégica, que tiene una minoría, de hecho es un país gobernado por una dinastía suní alineada con la hermandad musulmana, es decir, es un país radical desde el punto de vista ideológico, pero tiene una minoría chií también, igual que Bahrein, igual que Arabia Saudí. Es que las minorías en Oriente Medio están muy mezcladas, ¿no? Y es un país muy pequeñito que tradicionalmente ha tenido una lucha por el poder y por el liderazgo al mismo nivel, o se ha querido medir al mismo nivel que Arabia Saudí, y que no ha querido rendir pleitesía a la dinastía saudí, porque ideológicamente su corriente, la corriente del Islam por la que ha optado, dentro de que es igualmente radical,
como Arabia Saudí es distinta, están enfrentados en la rama wahhabí con la rama de los hermanos musulmanes. Entonces ha buscado tener un papel de liderazgo basado en la diplomacia blanda, que es lo que se conoce, y sobre todo en utilizar las grandes reservas de petróleo y de gas natural que comparte con la plataforma gasística de Irán para todo ese dinero para comprar voluntades en el exterior. Se vale también de que una de las principales bases estratégicas norteamericanas está en su territorio. ¿Qué pasa? Que cuando un país quiere jugar a diferentes bandos, llega un momento en que al final recibe bofetadas de todos. Lo vimos cuando Israel se cansó y bombardeó uno de los edificios en los que se estaban reuniendo Haniyeh and Company, y le está pasando ahora con Irán. La respuesta de Irán es que no te estoy atacando a ti, Emiratos Árabes del Golfo, ni Arabia Saudí, ni Qatar, porque seáis enemigos, sino que estoy atacando las bases de mis enemigos, que son a su vez infieles para mí y deberían serlo para ti. O sea, es un juego. Es una forma de presionarlos. Lo que pasa que Irán está apostando no solo por bombardear las bases norteamericanas, sino que está bombardeando edificios civiles. Y estos países, por muy preparados que quieran estar, no tienen la cobertura militar aérea que tiene Israel y que tiene Estados Unidos. Ujú. Y se están viendo que ni Estados Unidos ni Israel les están dando la cobertura tecnológica que demandan, Claro. Eso es lo porque que tampoco son fiables. Claro, eso es lo que Y hemos Israel visto, es, por ejemplo, con Dubái, ¿no? Que el paraíso del turismo internacional y de pronto los turistas no pueden salir del país, ven que hay humo y bombas alrededor, pero ¿cómo, de dónde salió esto, no? Es decir, porque parece que la memoria es muy corta y se piensan que Dubái ha sido así durante toda la historia. Y esto es un instante de una edad de oro que ha tenido un lugar como Emiratos Árabes. Pero no es el único lugar que se tiene que reajustar a esta situación, ¿no? Es decir, hemos visto también muchas zonas y, por ejemplo, estoy pensando en Turquía también, que hasta ahora venía también tendiendo la mano a movimientos como Hamas, que si bien eran suníes y en eso eran cercanos a los turcos, pues estaban financiados por Irán. Bueno, y parece como que en algún momento, y el momento está muy claro que es cuando llega esta segunda presidencia de Donald Trump, la baraja se ha mezclado. Han traído un nuevo juego de barajas y aquí ya nadie sabe qué es lo que está pasando, pero en Europa también, ¿no? Porque a mí me llama la atención que con toda la crisis de Ucrania, 4 años, Europa en pie, apoyando y que esto que lo otro, pero solamente que sobrevolase un dron ya saltaban las alarmas. Digo, en territorio lituano o en Polonia, si sobrevuela un dron ruso ya se ponen muy nerviosos. Pero aquí han atacado un país occidental, han atacado a Chipre. Y lo único que hacen es mandar barquitos para que la próxima vez que, ¿qué va a pasar? Europa está profundamente despistada. No tenemos una política exterior común porque tampoco tenemos una percepción común de las amenazas que cada uno de los países tiene respecto de otro.
y tampoco hay una percepción común como continente, como núcleo económico-político que es la Unión Europea. Y como decía al principio, Irán está intentando forzar que con estas acciones de bombardear a los países vecinos y del Golfo, bombardear a los países que están más allá de su ámbito estratégico como Azerbaiyán, pero están cerca de su proximidad, bombardear a intereses norteamericanos o anglosajones, británicos o franceses en Chipre, en Grecia, en Turquía. Lo que está intentando provocar es que haya una reacción internacional de condena y una reacción por parte en este caso, de la OTAN, porque las dos bases que ha atacado son bases norteamericanas, pero de uso conjunto con la OTAN. Y la OTAN no se va a ver impelida a declarar el artículo 5, que significa que tiene que haber una respuesta de ayuda mutua en el caso de que a uno de los miembros de la OTAN se la agreda. No va a pasar. Europa no va a entrar en ninguna guerra. Este es un conflicto asimétrico, un conflicto híbrido que para Europa es lejano y que los dos únicos países dentro de la Unión Europea que tienen intereses en Oriente Medio que pueden estar en peligro son Gran Bretaña, Reino Unido y Francia. Francia con intereses muy particulares en Líbano y Reino Unido en Emiratos y en la zona del Golfo. Por lo demás, son los únicos países que pueden apoyar Alemania de forma simbólica y Dinamarca y Holanda de forma simbólica, como son aliados fiables de Estados Unidos, están enviando apoyo simbólico a la flota desplegada en el Golfo, pero es absolutamente residual. Bueno, ¿cómo podríamos prever qué es lo que va a suceder? ¿Hay alguna manera? No tengo muy claro cuáles son los objetivos finales es decir, no tengo muy claro que los objetivos finales sean estratégicos sobre Irán sean compartidos tanto por Estados Unidos como por Israel. He dicho al principio que estamos en un momento único de convergencia de intereses entre Estados Unidos e Israel, pero la forma de concluir el conflicto creo que es distinta para Estados Unidos y para Israel. Yo creo que Estados Unidos pone el foco en el programa nuclear iraní. En el momento en el que haya alguien dentro del régimen iraní, que da igual el que sea, pero más pragmático, que esté dispuesto a negociar, a volver a la mesa de negociaciones y a negociar un acuerdo de reducción, no de eliminación del programa nuclear. Me temo que a Trump le va a parecer eso suficiente. Y si llegamos a ese momento sin que se hayan cumplido los objetivos estratégicos de Israel, que más allá de acabar con la voluntad de que Irán adquiera un armamento nuclear, es acabar con las capacidades misilísticas, que es realmente el mayor riesgo que Israel tiene en este momento, y acabar con toda la cadena de suministro que sirve para la fabricación de misiles de larga distancia. Y si no se acaba o no se termina de descabezar a los proxies, en este caso Hezbollah, que es el que le da más dolor de cabeza en este momento a Israel, y Estados Unidos le fuerza a terminar la guerra en un plazo de 2, 3 semanas, el plazo del 12 de marzo, que es el que se ha puesto, pues creo que estaremos ante otra vez un
conflicto congelado en el tiempo. Descabezar el régimen va a ser complicado si no hay por dentro una fractura dentro de la Guardia Revolucionaria, dentro de la sociedad iraní, dentro del ejército que manifieste una voluntad de cambio. Y yo creo que Israel está precisamente porque sabe, porque tiene ese miedo de que Donald Trump en 2, 3, 4 semanas puede decir, como el año pasado, el tiempo se acabó, está haciendo todo lo posible por descabezar cuantos más elementos del régimen de la Guardia Revolucionaria y del régimen represor y de la parte política más. Bueno, con estas posibilidades que se abren, pues tendremos que convivir al menos durante un tiempo para conocer más qué es lo que sucede. Ya ves que han pasado escasamente 5 o 6 días y cada vez las incógnitas son mayores. Muchas gracias por habernos atendido, Marta González Isidoro, y esperamos volver a contar contigo dentro de muy poco para decir, bueno, de que este conflicto se está cerrando. Ojalá, un placer, muchas gracias.